Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Un gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos con el tema del libro de Eclesiastés. Un tiempo muy especial para aprender de la palabra de Dios y siendo su propósito que nosotros nos preparemos, como dice la palabra en Efesios 2, para toda buena obra. ¿Ya? Y es un reto, como hemos hablado, un reto de toda la vida, el estudiar la palabra de Dios, porque todos nosotros estamos afrontando cada día o cada tiempo momentos cruciales, momentos difíciles, decisiones que hacer. A veces tenemos un camino, dos caminos, tres caminos y tenemos que tomar decisiones. Entonces ahí es donde, mientras más nos alimentemos de la palabra, más sabiduría y más entendimiento vamos a tener para poder tomar decisiones y para poder actuar con la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar para empezar este tiempo y pidamos al Señor su bendición. Así es que, por favor, a Valeria le pedimos que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar, por favor. Papito Dios, te damos gracias por este hermoso día más de vida que nos has regalado. Gracias por tu bendición, por tu cuidado, tu protección en todas las actividades que hemos realizado en este día. Te agradecemos también por tu misericordia, tu gracia y perdón en todo momento. En este tiempo, mi Dios, te pedimos la sabiduría, la memoria, la inteligencia para poder discernir, aprender, comprender aún más tu palabra y estar preparados para cualquier situación que se presente en la iglesia o fuera de la iglesia. Bendice y cuida a todos los hermanos que están presentes y a los que no han podido conectarse. Tú conoces las necesidades y problemas que cada uno esté pasando. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenido a nuestro hermano Jorge. También Pastor, buenas noches. buenas noches, mi hermano. Pues, a nuestro hermano Jorge. Y bueno, a nuestros hermanos que hoy no pueden congregarse por Zoom y nos ven luego en la grabación en el canal de la iglesia, pues un saludo cordial y animarles para que puedan hacer lo posible para estar en el tiempo señalado. Bien, mis hermanos, entonces vamos a avanzar, vamos a continuar con este tema, ¿no? Estamos ya en la segunda clase de este tiempo precioso del estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, estamos en el tema de Eclesiastés y hemos planteado un texto clave, ¿sí? Y tenemos el texto clave en Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Entonces ahí, esa es en la versión Nueva Traducción Viviente. Y usted puede aprenderse de la Reina Valera, del lenguaje actual, la versión que usted desee. Pero enfatizar que, estos dos versos, Eclesiastés 12, 13 y 14, resumen el propósito a lo que el autor quiere llegar. Entonces, por favor, hermana Marisa, ayúdenos leyendo. Amén. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, del 13 al 14. Ok, gracias, hermano. Bueno, como podemos observar, termina diciendo que mi conclusión final o mi resumen final o la enseñanza clave a la que he querido llegar, ¿sí?
de todo lo que he podido hablar, de mi vida política, de mis riquezas, de la sabiduría que he tenido, de las injusticias, de la muerte, de la vanidad, del tiempo, inclusive del deterioro de nuestro cuerpo, de los proverbios, de la sabiduría, de todo lo que he podido hablar en este escrito, concluyo en lo siguiente. Y si uno nos llega a estos dos versos, pues tiene en el libro de Apocalipsis un libro muy fatalista, un libro de un perfil negativo, que no le encuentra sentido a la vida, como que hemos venido a este mundo solamente a sufrir y no es así, no es tanto así. Podemos tener preguntas, inquietudes normales como seres humanos en cuanto a cuestiones de la vida, pero al fin y al cabo, mis hermanos, creo que concordamos con esta conclusión final. De todo lo que podamos conseguir en esta tierra, de todos los títulos, bachiller, ingeniero, un posgrado, un doctorado, de todos los viajes que pueda hacer, si llegó a tener bienes materiales, una casa, dos casas, una media casa, un carro, o nunca tengo un carro, sí, puedo tener electrodomésticos. De todo eso, los hijos, los nietos, la esposa, el esposo, las alegrías, los cumpleaños, sí, los momentos de enfermedad, los tiempos de sanidad, de todo eso, bueno, la base fundamental, lo que enfatiza Salomón, es teme a Dios y obedece sus mandatos. Sí, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque es el deber que todos tenemos. Punto. Entonces, podré lograr tantas cosas en el mundo, pero si no tengo esa base, no voy a encontrar sentido a la vida. Y por eso es que mucha gente que se pudre en plata, ¿no? Que tiene todas las comodidades materiales y humanas posibles, no tiene felicidad, no tiene propósito. Y justamente eso es lo que está resaltando Eclesiastés, ¿ya? Porque llega a un punto donde piensan que la existencia es solamente vivir para uno mismo. Y Salomón dice no. La existencia humana es mucho más que eso. Es existir bajo el temor de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la tumba no acaba todo. O sea, el eslogan que está rodeándonos, ¿no? Puede ser en el ambiente familiar, en los vecinos, ¿qué es lo que escuchamos de la gente? Disfruta la vida porque tenemos chulla vida. Este cuerpo se ha de comer los gusanos y por tanto disfrutemos la vida. Vive la vida loca. Sí, entonces, y listo. Como todo se acaba en la tumba, entonces disfrutemos esta vida. Y Salomón dice no. Miren ahí en la segunda parte del verso clave, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Sí, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Incluso las que estén en ultra secreto, ¿no? Sea bueno o sea malo. Las que esté en ultra secreto. Bueno, ese texto, si queremos, o sea, cuando nosotros estamos meditando la escritura y también una indicación, ¿no? Si usted enseña la palabra o es un expositor, un predicador o está enseñando a niños o un grupo pequeño, no sé, la manera en que usted enseña la palabra. ¿Cómo debemos de enseñar?
Bueno, yo he pasado por eso y quizás ya no tanto, ¿no? Pero en los inicios de cuando empecé en el Ministerio de la Enseñanza, en ese tiempo había lo que se llamaba el libro del maestro. Nos daban en la escuela dominical el material para los niños y también nos daban un librito aparte, el libro del maestro o el manual del maestro. Entonces ahí le indicaban qué debe hacer, cómo, qué significa eso y todo. Y uno llegaba a depender de eso. Y, y a tal punto que pensaba que si no sigue el paso 2 que está diciendo ahí o el paso 4 pues ya la enseñanza no va a servir. Y de pronto hasta repetía uno las palabras que estaban ahí, al pie de la letra. Y no es así. Miren, si bien es cierto, los comentarios bíblicos existen, los diccionarios pues existen, los atlas y todas las herramientas que podamos tener existen, están a nuestra mano y hoy más que nunca de manera virtual. Y son hechos por hombres de Dios o mujeres de Dios que se han dedicado a investigar. O sea, no es que lo que les sale de la barriga, eso escriben, no. Son gente que investiga. Y vale la pena, hermanos, invertir un poco de dólares para comprar un comentario, un diccionario, una herramienta bíblica. Pero lo que quiero enfatizar es que eso tiene su lugar. O sea, eso es importante tenerlo, pero no es la esencia. Lo que nosotros tenemos es que indagar más y más el texto de la palabra. Porque justamente ese era el problema en el tiempo de Jesús. ¿Cuál era el problema con los grupos religiosos? Todo se encerraba en cuanto a la interpretación de la ley, en cuanto a la interpretación de la palabra. Y lo que veíamos es que nadie le ganaba a Jesús. Y venían con preguntas capciosas, preguntas muy difíciles. Claro, hoy dice, bueno, quizás yo hubiese respondido así, pero no es así. Son preguntas muy difíciles. Entonces, y Jesús, podemos aprender de él. No argumentaba mucho bla, 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 sino que respondía con la palabra. O sea, no hay que darse, no hay que tener, como saben decir, mucha carreta. No hay que ser labioso, ni tener esa habilidad del loro, estar ahí, habla y habla. No es así. Uno tiene que aprender a exponer la palabra. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, Eclesiastés 12, 13 y 14, y queremos ampliar la enseñanza, en este caso de este texto, pero puede ser cualquier otro texto, lo sano es que nosotros tomemos la misma palabra para poder apoyar la tesis o la verdad que estamos hablando de un texto. En este caso, o sea, es un ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a la pantalla. Partimos, ¿sí ven la pantalla? Sí, pastor. Sí pueden ver ya. En este caso, partimos de Eclesiastés 12, 13 y 14. Yo le tengo aquí subrayado. Y si me han pedido dar una enseñanza, pues, para poder resaltar el corazón de Dios, yo puedo ir a otro texto que apoya el mismo sentido. Mateo 22, verso 37. Mira, y puedo usarlo como una ilustración. Sí, y le preguntan a Jesús, ¿no? Mateo 22, 36. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Cuando habla de la ley aquí, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la ley de Dios. ¿Qué es lo que dijo Moisés? ¿Qué es lo que dijeron los profetas? ¿Ya? Entonces, de toda la revelación que se tenía, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Sí?
¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el mandamiento máster? El mandamiento principal, el mandamiento esencial. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y ahí tenemos la respuesta que ya lo sabemos, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este texto apoya lo que está diciendo en Eclesiastés 12, 13 y 14. Y puede usarlo para poder apoyar la verdad que se reveló en ese tiempo en Eclesiastés. Y siglos más tarde, viene el Hijo de Dios y cuando le preguntan lo del verso 36, pues esto no contradice a lo que Salomón dijo. Más bien lo apoya, lo confirma y lo amplía. Entonces, ¿cuándo la vida tiene sentido? ¿Cuándo la vida tiene un propósito verdadero? Es la pregunta que se hace Eclesiastés. ¿Cuándo la vida tiene sentido? Cuando tú temes a Dios. Cuando cumple sus mandamientos. Y dentro de esos mandamientos está el que acabamos de leer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. O sea, está así. Está entretejido. Ya está entretejido. Entonces, usted ya con esos dos versos puede fortalecer una meditación bíblica sencilla. No hacerse lío, hermanos. Si a usted le piden dar una enseñanza, un devocional en algún lugar, hermanos, entonces usted va haciendo así, ¿sí? Y eso obviamente pues también va con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, va con el tiempo y de esa manera, o sea, nosotros no nos hacemos bolas. Es más, no tenemos que inventarnos el agua tibia. La palabra ya está diciendo lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Entonces ahí, eso hacemos partiendo del verso clave. Bienvenida a la familia Chancusi, está la Teñita, está también la hermana Gloria, el hermano Luis, Constante, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Mi mamá se ha equivocado en la hora. Ah, a las 8 es hora de Ecuador. Desde allá es a las 10, ¿no? Sí, Creo que sí. hora de Ecuador es. Ya, bienvenidos, un gusto verlos, hermanos. Sí, también bienvenida a la hermana Graciela, también está conectada ahí. Y el hermano Edison también, bienvenidos. Bien, sigamos, entonces, avancemos. Bueno, hemos visto el número de capítulos ahí. Y tenemos el autor y fecha, basándonos en Eclesiastés 1, verso 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Y también en el verso 12, yo soy el predicador y reiné sobre Israel en Jerusalén. Entonces, de esos dos versos, pues se deduce el rey que fue hijo de David fue Salomón. Y digamos que esta es una presentación sencilla, pero si usted ya va investigando un poquito más, se va a encontrar que otros autores piensan diferente, que Salomón no fue el autor. Pero partimos de una posición, ¿no? Tampoco podemos estar en el limbo y no tener una opción. De mi parte, pues hasta donde yo entiendo o avanzo a captar,
pues apunta a Salomón como el autor del libro de Eclesiastés, ¿sí? Y cuyo escrito fue cerca del año 931 antes de Jesús. Sí, cerca del año 931. ¿Por qué cerca? ¿Por qué un poquito antes del 931? Bueno, porque en el 931 se dio la división del Reino Unido de Israel. Y la lectura que se tiene en el libro de los Reyes es que fue producto de la apostasía que vivió Salomón en la mitad de su vida. La apostasía. Y entonces, en este caso, lo que tenemos es como una consecuencia del pecado de Salomón. Porque acordémonos que los tres primeros reyes del Reino Unido de Israel fueron Saúl, David y Salomón. Entonces, con la muerte de Salomón se divide el reino, ¿sí? En el reino del norte y el reino del sur. Bueno, entonces, la palabra Salomón o el nombre Salomón significa pacífico o alguien de paz. Y idealmente, hermanos, esto sí encierra lo que en sí Salomón tuvo en su reinado. Comparando con el reino de David, lo que tenemos es que su padre David se dedicó a todo lo que son las conquistas y full guerras. Entonces, cuando toma posesión su hijo Salomón, pues prácticamente casi la guerra es nula en el Reino Unido de Israel. Y él se dedicó más bien a administrar y a prosperar y a organizar toda la herencia que dejó su padre David, ¿sí? Como sabemos, Salomón fue hijo de David y de Betsabé, ¿sí? Cuando ya tuvo David este hijo con Betsabé, ya el esposo de Betsabé ya había muerto, ¿no? Ese capítulo negro de la vida de David. Sí, entonces es hijo de David y Betsabé. Bueno, les había también dicho que tomemos muy en cuenta en qué parte específicamente se encuentra el relato de la vida del rey Saúl, del rey Salomón. Y ahí están, mis hermanos. Los que no han anotado, por favor, anoten. Ahí está. ¿En qué parte está relatado la vida, el reinado de Salomón? Ahí está. Por favor, anoten para que lo lea en su momento que ha decidido. Primera de Reyes 1 al 11, capítulo 1 al 11. Y también tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 1 al 9. Ahí tenemos narrado la vida de Salomón. Muy importante notar que hay dos etapas en la vida del rey Salomón. Sí, ¿se acuerdan cuáles son las dos etapas en la vida del rey Salomón? Sí, era la vida de la obediencia y la segunda etapa era la vida de la apostasía, donde Salomón se rebelaba contra Dios, o sea, la desobediencia. Ok, muy bien. Entonces son dos etapas, ¿no? La primera etapa, la vida de obediencia, la vida de fe, de temor a Dios, de oración. Y en la parte final de su vida, la vida de rebeldía, la vida de apostasía, de irse o sea, de irse frontalmente contra Dios, no contra los profetas, no contra nadie, contra Dios. Entonces, lo que hemos visto es que o sea, cuando la Biblia nos cuenta acerca de los reyes de Israel,
se mete profundamente a hablar acerca de la esencia que debe tener un rey o una reina. No se mete a detalles tanto administrativos ni tanto políticos, porque, porque la esencia es lo que determina el resto, ¿sí? ¿Y cuál era la esencia? El temor a Dios, la obediencia a la palabra, el temor a Dios por encima de las circunstancias o las amenazas. Y por eso cuando Dios enviaba un profeta a hablarle al rey o a hablarle a la nación, el profeta nos llevaba su mensaje, si nos llevaba el mensaje de Yahvé, el mensaje del Señor, el mensaje de Adonai. Y les decía lo que Dios estaba diciendo de parte de él. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los reyes? La mayoría no quiso obedecer. La mayoría se rebeló. Y escuchó el consejo de sus asesores, como por ejemplo hoy, ¿no? El presidente tiene sus asesores, pues ningún gobernante sabe de todo, ¿no? Y por eso tiene su mesa de asesores, sus abogados, sus médicos, sus arquitectos, gente sabia que está asesorándole y ampliándole el panorama. ¿Qué pasaba? Que escuchaban el panorama mundano y desobedecían la palabra de Dios. Entonces el filtro por el que se dice que Salomón fue obediente o desobediente, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el filtro? ¿O en qué se basaba el autor para decir que Salomón fue obediente o desobediente? Hermana Graciela. ¿Sí está? No está. Sí estoy paz, No, pero no, no claro, sé. No perdón. sé cómo responder. Tiene que abrir la boca y responder. Hermana Katy, ¿cuál era la base o cuál era la referencia para decir que Salomón fue obediente o desobediente? ¿Está hermana Katy? Sí, buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Creo que fue cuando pidió sabiduría al Señor y por eso era obediente y después cuando... No, el día no es nada. No tanto. La base, la referencia era la palabra revelada, como sucede hoy. Cuando le decimos a algún hermano, mira, te animo, estás mal, estás desviándote, lo hablamos en base a lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia viene a ser una regla, como una plomada, que la plomada me dice cuán chueca está la pared, o también un nivel. Me dice si es que hay que ponerle más alto, más abajo para que esté recto. Entonces, lo que Dios había revelado por medio de Moisés, por medio de sus siervos, era la regla de fe. Y en base a eso, se le dijo a Salomón, vez tras vez, que si tú te apartas de los caminos de Dios, te van a venir consecuencias y calamidades. Sí, entonces aquí eso debe estar bien claro e inclusive en el ministerio, ¿no? Nosotros debemos tener mucha claridad en eso para entender que si nosotros vamos a, por ejemplo, si Dios le da a usted la oportunidad de aconsejar, de animar a alguien, lo que vamos es hacer a animarle en base a la palabra. Porque mi experiencia es única, quizás nunca más la pase nadie. La experiencia de otros hermanos son una referencia, pero nosotros vamos a aconsejar
en base a lo que Dios te dice, ¿ya? Y si quieres o no volver a lo que Dios está hablando, ese es tu problema con Dios. Lo que yo estoy es comunicándote o diciéndote lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y entonces ahí pues hay como paz, ¿no? Cuando hay gente que se revela, no quiere saber nada y se va de la iglesia, ya, no. Es como que nos lavamos las manos porque hay paz, enseñamos la verdad. Pero si ya no quiso, y ya no es cuestión nuestra. Entonces, en este caso, tenemos aquí, en estos capítulos que les dije, relatada la vida de Salomón, sus aciertos y sus desaciertos, ¿sí? Vamos a la vida de la etapa de obediencia, digamos, ¿sí? Bueno, sabemos que Salomón sucedió en el trono a su padre David. ¿Qué número de rey fue? ¿En qué lugar estuvo Salomón? El último rey, tercero. Tercer rey, el tercer rey, ¿ya? Saúl, David y Salomón, los tres reyes del Reino Unido, ¿sí? Un relato, pues, en Primera de Reyes 3, nos habla acerca de que hizo una alianza con Egipto al casarse con la hija del faraón. Miren, o sea, estamos hablando de Salomón, ¿sí? Del hombre más sabio del mundo en la época. Pero quizás lo que más resalta de él, y obviamente se le conoce a él por la sabiduría, ¿no? Por la inteligencia, por esa capacidad de investigar, por la capacidad analítica, por la capacidad de dar un veredicto, porque, porque los reyes de la época también hacían la labor de jueces, daban un veredicto, quién está bien o quién está mal, o daban una sentencia. Entonces, ahí tenemos el relato famoso, ¿no? Que pues dos mujeres estaban durmiendo y dieron a luz y bueno, van donde el rey y le dice la una que ese es mi hijo y la otra dice no, ese es mi hijo y ya de noche le mató o le aplastó al niño y vino y le cambió con el mío. ¿Y cuál fue la respuesta de Salomón? Que lo partan en dos. Que lo partan en dos. Y obviamente, ¿quién dijo que no? ¿A qué era mamá? La propia madre. La otra dijo, no, háganle salchicha y no hay problema. Pero, ya, o sea, entonces, o sea, ese es uno de los tantos ejemplos que, bueno, un ejemplo de las muchas situaciones que tuvo que resolver Salomón. Ya, eso es un relato famoso. Entonces, él un día dice la palabra que cuando empezó su reinado, le pidió a Dios lo siguiente. Primera de Reyes 3, 9 al 12. Le pidió mucho entendimiento, le pidió sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, ¿por qué? Porque, porque eso es lo que necesita un rey, un gobernante, un alcalde, un prefecto. Eso es lo que necesita una persona que empieza a gobernar un grupo de gente. Y mucho más un presidente. Es tanto los problemas que la cabeza debe estar así, tantas las situaciones que suceden, que los que están liderando en el ámbito político, están liderando una nación, tienen que cada día estar tomando decisiones y tienen que
a veces ni dormir bien, porque tienen que tomar decisiones para mañana. Imagínense, ¿quién sabía cómo atacaba el virus al inicio? ¿Quién sabía qué remedio darle? Todo el mundo se inventó remedios con tal de salvar la vida. ¿Y qué tenía que hacer el presidente, la autoridad máxima? Tenía que tomar decisiones que pudieron haber sido acertadas o no, pero tenía que tomar. Entonces o sea, Salomón, sabía perfectamente que, fíjense aquí, estoy en Primera de Reyes 3:9, ¿no? Él le dice ahí, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? ¿Quién es capaz? O sea, aquí no estamos hablando de que tú tienes un doctorado, tienes una maestría, y eso te va a dar la capacidad para gobernar. No. Hemos tenido doctores en la presidencia y han hecho pedazos al país, hermanos. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Tanta gente con títulos, tajeada, hermosos cuerpos, mujeres y varones, y han estado solamente para robar, no les importa a la gente. Entonces, llega a un punto donde el poder envilece, y de eso también está hablando Eclesiastés. El dinero, si no lo sabemos manejar, mata. Entonces, Salomón se caracterizó porque antes de pedirle, Señor, bendíceme con más militares, caballos más gordos para que soporten las guerras, Señor, bendíceme con un ejército más poderoso, Señor, ayúdame a matar a mis enemigos. ¿Qué es lo que pide él? Entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Vean, para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, aquí no es cuestión de que tú eres religioso, eres cristiano, no. O sea, una sociedad sin moral es una sociedad a la debacle. Ujú. Hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Y hermanos, saber mostrar nuestra posición frente a una situación X que se presente. Puede ser en la familia o de pronto usted es el miembro de un barrio y usted tiene que saber manifestar su opinión basado en el temor de Dios. ¿Sí? Entonces eso pidió Salomón y sabemos cuál fue la respuesta. O sea, la respuesta está en Primera de Reyes 4:29 al 34. Primera de Reyes 4:29 al 34. O sea, sabemos lo que pasó. El Señor le concedió a Salomón, miren ahí, solo lean en silencio el 29 nomás. ¿Ya? Miren, esto no lo da una universidad, no lo da un seminario, no le da el colegio, no lo da ninguna fuente de este mundo. Solamente Dios, la fuente de sabiduría. Entonces, miren que era tan grande su sabiduría, su prudencia y su capacidad de comprender todo. O sea, mm, no sé, o sea, por ejemplo, se habla de las élites, de las mentes, ¿no? Y se habla de los coeficientes intelectuales, del coeficiente intelectual. Y dicen que el coeficiente intelectual era de Einstein era de 160, no me acuerdo exactamente, pero 160. Y son tipos que, memorísticos, investigadores, pero
el conocimiento es una y la sabiduría es otra. Entonces, más adelante vamos a ver varias definiciones de sabiduría, ¿ya? Pero la sabiduría es más que el conocimiento. Por ejemplo, una persona puede tener un doctorado en física o en pediatría. Puede ser el más prominente arquitecto, astronauta, lo que sea, pero tener una desgracia en su carácter. Miren, o sea, conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Entonces, este hombre era lo que está ahí, no sé qué más decir. O sea, era lo que está ahí. No sé qué otras palabras usar. Pero fíjense en lo que acabé de subrayar. Sabiduría, prudencia, miren ahí. Y ahí dice, importante, vean. Le voy a poner de otro color. O subrayarle. Vasto como la arena del mar. Vasto como la arena del mar. O sea, tenía de sobra. Y es más, estamos en Primera de Reyes 4, ¿no? 4:30. O sea, habían mentes brillantes y gente muy sabia de la época. O sea, no es que no había, sí había. Pero Salomón tenía su añadido. Miren, Salomón tenía su añadido. O sea, por eso es que a veces de chistes, ¿no? O sea, siempre sale Salomón como, por ejemplo, dicen, hay que tomar una decisión salomónica. Vean. Sí, hay que tomar una decisión salomónica. O sea, una decisión, ¿a qué se refiere? Una decisión sabia. Necesitamos un Salomón. Vean. ¿Quién es un Salomón? A ver, levante la mano el Salomón o la Salomona. No vino. Ya mismo se conecta. Entonces, o sea, el tipo, el hombre era bestial. Si usted lee los dos textos, el de Reyes y el de Crónicas que le dije que anote, usted va a ver que se pinta a Salomón como fue. Tampoco es que lo eleva a ser un dios hebreo, como lo hace la mitología. No. Lo pinta como un hombre sabio. O sea, la Biblia es honesta, pero también pinta que este hombre súper sabio tuvo una debacle en su vida. Ajá, tuvo una debacle en su vida. Ya, bueno, entonces dice ahí que incluso sobrepasó, miren, la sabiduría de Etán, el Ezraíta, Emán, Calcol y Darda, los hijos de Mahol. ¿Sí? Aquí tengo una imagen. La sabiduría de Salomón. Aquí está Salomón. En la época de Salomón, todos estos hombres que están acá abajo eran hombres de la élite de la sabiduría. Pero Salomón los sobrepasó a ellos, a Etán el Ezraíta y a los hijos de Mahol, Emán, Calcol y Darda. Eso dice la escritura. Salomón sobrepasó sobrepasó la sabiduría. Compuso 3,000 proverbios, 5,000 poemas. Ya. Habló de temas de ciencia. Miren ahí. Yo a veces hasta no puedo describir por completo a mi perro. Pero este hombre, miren, hablaba de los árboles, del hisopo, de los animales. Era un estudioso de la naturaleza. Hablaba de los peces. O
sea, si me piden describa a su perro, bueno, yo le voy a decir que es un cuerpo que tiene 4 patas, un rabo, el hocico, 2 ojos, 2 orejas, pero de ahí no pasa más mi descripción. O sea, la sabiduría de él iba mucho más que eso. Pero no es que mágicamente vino la sabiduría en respuesta a su oración. No, estamos hablando de una persona que investigaba. ¿Sí? Y fíjense, hermanos, muy importante, una persona que lee. Repito, muy importante, una persona que lee, que se sienta a leer. La gente no le gusta leer, no nos gusta leer. No sé, le da sueño, le da pereza, no sé, no tiene tiempo. Y mientras pasan los años, los días, perdemos mucho, hermanos. O sea, imagínense, no leemos la Biblia. Creo que hablamos en el tema de los reyes, que yo les di ese desafío de que leamos la Biblia en un año. No leen. No leen, mis hermanos, y debo decir que yo me he dado cuenta, ¿no? Yo he preparado materiales para la iglesia, para así cursos que he dado fuera de la iglesia, y son pocos los que leen. No leen, hermanos. Entonces se les dice, hermanos, lean esta parte, analicen, no lo hacen. Entonces fíjense, o sea, estoy hablando para motivarnos de que no es que Salomón oró y toda la sabiduría vino y él se la pasaba rascándose la panza y no estudiaba, no investigaba, no. Tenemos un hombre que investigaba, o sea, viene de la mano con el trabajo personal, ¿sí? Bueno, entonces tuvo grande fama, verso 34, y tanta era la fama de su sabiduría que venían de todos los pueblos y reinos llegaba gente a escuchar sus sabias palabras. O sea, en este tiempo es un auditorio llenito con Pablo Neruda, con Paul Coelho, para escuchar la sabiduría. Todo un estadio lleno para escucharle a Stephen Hawking, a cómo es el director, cómo es el de Microsoft, el fundador de Microsoft. ¿Cómo se llama? Delfín, no es Delfín. El Bill Gates. Sí, imagínense, Bill Gates va a venir a Ecuador en octubre, o tal persona va a venir a Ecuador, un monstruo de ciencia. ¿Se imaginan? Se va a llenar un auditorio, claro. Entonces, en el caso de Salomón, pasaba lo mismo. Venían de diferentes pueblos, pero a más de venir, traían todos sus regalos. Solamente para escuchar y conocer en persona a este hombre tan sabio que se había convertido. Otro punto importante es que él fue quien construyó el templo para el Señor. El templo de Salomón. Con lo que conocemos como el lugar santo, el lugar santísimo y todas las indicaciones para celebrar la presencia de Dios, para los sacrificios. Es un punto muy grande a su favor. ¿Sí? Y bueno, también tenemos de que a más de la sabiduría y de la inteligencia que acabamos de ver, Dios le prosperó de manera inmensa. Dios le prosperó. Y ahí tenemos los textos, también pueden copiar para que por favor lo estudien, hermanos, lo lean. Ahí están los textos en pantalla. Sí. Entonces,
lo prosperó de manera material, de manera gigante, ¿no? De manera inmensa. Por ejemplo, vamos a ver un mapa. Aquí tenemos en Primera de Reyes 4:21. Salomón era rey y señor de los reinos desde el río Éufrates, o sea, en la parte norte, hasta la tierra de los filisteos en la parte costera del mar Mediterráneo y los límites con Egipto en la parte sur. ¿Sí? O sea, vamos a ver. ¿Cómo se llama este mar? Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Veamos si se hace más pequeño. Sí, ahí está para que tengamos una... No se hace más pequeño. Bueno, miremos ahí. Tenemos aquí el mar Mediterráneo, acá está Italia, acá está África. Esta parte de acá está África. Acá está Asia Menor. Sí. Acá está la isla de Chipre. Ya. Y esta parte que ustedes pueden ver ahí con tinte rojo tomate. Miren, aquí está Jerusalén. Acá está Egipto, ¿no? Miren. Toda esa parte que está de rojo es el lugar donde tenía dominio Salomón. Tenía dominio Salomón. ¿Ya? Entonces, acá está Egipto, Arabia y el río Éufrates que nombraba ahí en el texto está aquí. Está muy grande. Ahí. El río Éufrates. Miren. Estoy en Primera Reyes 4:21. Salomón era rey y señor de los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Desde el río Éufrates. Aquí está el río Éufrates. ¿Sí? El río Éufrates. Y acá tenemos los límites con los filisteos. Con los filisteos. Miren, ahí está Jerusalén. Y tenemos con los límites con Egipto, que está aquí, más o menos por aquí. Miren. Entonces, o sea, Salomón tenía dominio y tenían que pagar tributo, tenían negocios por toda esa franja que está ahí. Bueno, en cuanto a su fuente de riqueza, veámosles ahí. Fíjense en que, bueno, leámosles el texto primero. En Primera de Reyes 10:14 al 29. Primera de Reyes 10:14 al 29. Bueno, miren ahí, la renta que Salomón recibía anualmente era de 22,000 kilos de oro. Imagínense, hermanos. 22,000 kilos de oro. Una riqueza brutal. Miren ahí, sin contar los tributos de los mercaderes, etcétera, etcétera. Toda la riqueza que podemos ver que está ahí narrada, ¿no? Verso 22. Primera de Reyes 10:22. Miren ahí. Ay, me salí.
Soledad, ¿puedes leerlo? El 22. Buenas noches, hermanos. Y como el rey Salomón tenía una flota de naves, perdón, y como el rey Salomón tenía una flota de naves de Tarsis junto con la flota de Hirán. Una vez cada 3 años llegaban las naves de Tarsis cargadas con oro, plata, marfil, monos, pavos reales. Imagínense. Cargadas con oro. Miren los materiales. Pero también animales exóticos, ¿no? Monos, pavos reales, y la riqueza y la sabiduría de Salomón se extendían por todos los reyes de la tierra. Aquí está. Nos dice de que venía, fíjense ahí en la gráfica, aquí está España, ¿no? Esto es España, el norte de África. Aquí está Tarsis. Miren el recorrido de los barcos desde Jerusalén. Pueden agrandarle en su celular, ¿no? Sí creo. Bueno. Aquí está Tarsis. Acá está Jerusalén. Miren todo ese recorrido, vean. Navío. Inmenso. Recorrerse todo eso en barco. O sea, todos los negocios que hacía. O sea, Salomón se caracterizó por, o sea, más de toda su sabiduría y todo eso, es que la sabiduría que él tenía la ponía por obra en todo lo que tiene que ver con negocios. Negocios. Era un potente negociador. Cobraba tributos. Sí, o sea, no solo veamos que escribía ahí en una mesita los proverbios y todo. No, la sabiduría de él se dio en la vida cotidiana, en la vida de los negocios, en la vida de la política, en la vida de fe, la construcción del templo. ¿Cuántos años duró la construcción del templo? ¿Cuántos años duró la construcción del templo de Salomón? 10 años. Valeria, por favor, que nos lea esto de rojo. Dios le concedió a Salomón ser inmensamente rico e inmensamente sabio para su honor. Otra vezcita, por favor. Dios le concedió a Salomón ser inmensamente rico, inmensamente sabio para su honor. Ok. Ahora, miren. Todo esto, lo que podemos ver hasta ahí, es de una persona que temía a Dios. Miremos lo que dice Jesús acerca de él. Mateo 6, 28 al 29, cuando está hablando acerca de la fe que debemos tener en la provisión, ¿no? De nuestro Padre Celestial. Mateo 6, 25. Ahí tienen en pantalla Mateo 6, 25. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Jesús está hablando de la provisión del cielo. Y miren lo que, o sea, Jesús se remonta a la historia. Se remonta a la historia. Verso 28, Mateo 6, 28. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Por el arriendo. Bueno, yo estoy preocupado por unas cosas, hermanos. Y a mí también me llega este mensaje. ¿Sí? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Vean. ¿De qué gloria o esplendor está hablando Jesús? De toda la prosperidad material, de todo el esplendor material que tuvo Salomón. Él, pues el hombre no se compraba zapatillas Venus, ¿sí? Si quería camarones al ajillo, por favor prepárenme camarones al ajillo. Quiero un gran banquete para el domingo, me da ganas de helado, de rompasas. Quiero bañarme con rosas hervidas. Quiero esta ropa. Quiero la tecnología del momento. O sea, el hombre tenía un palacio de oro, cama de oro, sí, y tenía todas las comodidades que hoy las tiene un multimillonario que quieren viajar a Marte, ¿no? Ya no saben qué comprar. Ya no saben qué hacer. Entonces, cuando leemos Eclesiastés, teniendo en cuenta la realidad de Salomón, él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Probó todos los placeres de este mundo, los buenos y los malos, porque también hay placeres buenos. Y llegó a una conclusión de la que ya vamos a estudiar, pero también la conclusión máxima es Eclesiastés 12, capítulo 12, versos 13 y 14. Entonces, las palabras de Jesús. ¿Por qué ustedes se preocupan de qué voy a vestirme y ahora sí, mi media está rota, sí, ya no tengo interiores, mi chompa está ya bien vieja? ¿Y qué dice Jesús? Miren los lirios del campo que ni trabajan ni hilan y Salomón en todo su esplendor y gloria no se ha vestido como uno de ellos. Miren. Entonces, o sea, lo que vivió Salomón no le llegaba a la hermosura de los lirios del campo. La enseñanza que está tomando Jesús. Ahora bien, ¿qué pasaba con toda esta prosperidad? ¿Era sana? ¿Cuál debía ser la conducta que debía tener el rey o los reyes que de turno, donde Dios les empezaba a prosperar? Y tenemos ahí en la palabra, ¿no? En ese tiempo que ya teníamos la revelación de Moisés. Deuteronomio 17, 16. Deuteronomio 17, 16. Hermano Luis, ¿puede leerlo, por favor? Luis Chancusi, perdón. Deuteronomio 17, 16 y 17. Miren ahí. Léale, mi hermanito. Deuteronomio. La pantalla está. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto, solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Dice también, 17. para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni
amontonará para sí oro y plata en abundancia. Aquí está la directriz para los reyes. El punto de la palabra es no llegar a la opulencia. No llegar a la opulencia. No llegar a la pompa. No llegar a que las riquezas o la prosperidad material domine mi vida. Y otra cosa, hermanos. Es en el poder donde, hablando de los varones, se vuelven mujeriegos. Es en el poder. Miren ahí las palabras de Moisés en el 17. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Es prácticamente en el poder. Entonces, lo que Dios iba bendiciendo no estaba siendo administrado bajo los principios que Dios había establecido. Esa es la pura realidad. Así es que ese cuento de que si más tengo, si es que yo tuviera ese trabajo, si es que yo tuviera ya la casita, si es que yo tuviera mejor salud, si es que fuera más joven, si es que hay tantas cosas, es una mentira porque el ser humano es insaciable en su codicia. Gracias a Dios que va moldeando nuestras vidas a la imagen de Jesús, que nos damos cuenta que la verdadera felicidad no está en lo que tenemos. Obviamente son cosas que necesitamos. Por ejemplo, yo necesito de un computador para tener esta clase con ustedes. Necesito un celular, necesito una buena cámara, un programa para el computador, para subir a YouTube. Necesito programas para proyectar lo que estoy mostrando ahorita y otras cosas más, ¿ya? Pero la esencia, de acuerdo a lo que vamos a ver, no está en los bienes materiales. Ajá, no está. Por eso es que tener entre comillas, tener más, no es sinónimo de más felicidad. Es más problemas, más estrés, ¿ya? Y Salomón concluye con todo eso. O sea, analiza todo eso. Ajá. Ya estaban advertidos, pero prácticamente no pasó nada con Salomón. No hizo caso. Bueno, hasta ahí, hermanos, ¿alguna inquietud? ¿Preguntas, hermanos? Son 9:10. ¿Preguntas, inquietudes? La no obediencia le llevó al fracaso. A Salomón, sí. Salomón. Claro. La no obediencia a la palabra. O sea, Yo hermanos, leí yo leí un comentario en otro texto que decía que él nunca tuvo el Espíritu de Dios porque él pidió la sabiduría al corazón. Entonces, no estaba, en otras palabras, como cristianos, no era cristiano él, o sea, no estaba bajo el control de Dios, sino él le dio la sabiduría y él manejó a su gusto. ¿Y en qué comentario leyó eso? De un MacGyver, que es un comentario que hay también. Mago largo, así es. Entonces, verá, bueno, yo respeto, estamos también para conversar, ¿no?
Sí, sí. Como vemos pues en el texto, es que él ora a Dios y le pide que le bendiga con sabiduría. ¿Pero para qué pidió sabiduría? Para guiar al pueblo y para saber discernir entre lo malo y lo bueno. O sea, él partió bien. Quiero hacer tu voluntad. En cuanto al ministerio del Espíritu Santo, pues no podemos hablar en los mismos términos que hablamos en el Nuevo Testamento. Ujú. O sea, ahí no hay nada o sea, el tema no es el Espíritu Santo. Esa era mi inquietud. El tema es el tema que está ahí y nada más. No podemos irnos por otro lado. O sea, porque acordémonos que la presencia del Espíritu Santo de manera permanente viene a partir de Pentecostés, Hechos 2. Ya, y es muy diferente el trato del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo que tenemos es que él pide sabiduría, pero llegó un punto donde, como nos sucede a nosotros, hay un espacio entre la tentación y el pecar o no. Y ese espacio se llama mi decisión de obedecer o no a Dios. No le echen la culpa a las mujeres. O sea, las mujeres siempre van a estar. O no le echen la culpa a los varones siempre va a haber. No le echen la culpa a su vecino borracho, que por eso me emborraché. Siempre va a haber amigos borrachines. ¿Sí? Entonces, el texto se centra en un inicio, en un Salomón que ama a Dios. Por eso inclusive le construye un templo y Dios consagra ese templo. Vean. O sea, no repudia. Y hasta ahí tenemos el Salomón de Dios. ¿Alguna otra inquietud, hermanos? Lo que se ve, pastor, en la vida de Salomón es, como usted mismo, la Biblia dice, usted dice que comenzó bien, pero con el tiempo el poder lo apoderó de la riqueza, el poder que él tenía de dinero, las mujeres. Entonces, terminó mal Salomón. No se arrepintió como David. Y vemos que ahí, como dice Jesús, ¿no? Donde está tu corazón, ahí está el amor. Donde está tu tesoro está tu corazón. Sí, creo que Salomón puso su corazón más en sus riquezas, en las mujeres, en las cosas de este mundo. Y más olvidó las cosas de Dios. Con el poder que él tenía. Sí. Y bueno, cuando estemos ya en Eclesiastés, vamos a ver todo eso. Pero si no nos cuidamos, hermanos, el materialismo nos gana. Uy, hermanos, yo llegué un tiempo y no es que me esté confesando ustedes, ¿no? Pero yo no soportaba el punto de no tener la tecnología de último momento. No sé si han notado, pero yo siempre andaba no encadenado ni con joyas, ¿no? Ni con aretes en las orejas. Pero yo siempre buscaba la tecnología del momento. Por eso es que yo soy el que tengo las fotos de la iglesia. No porque la iglesia me dio una cámara, sino porque yo mismo iba buscando y el mejor celular, la mejor computadora. Hasta que no, Dios dice no es así. Entonces, yo he sido materialista en ese sentido. Hay otros que son
adoradores de su cuerpo, no toleran una estría, no toleran una llantita, ¿sí? Otros son adoradores de su casa. Ya medio una araña está por ahí, no hay que pintar de nuevo, no hay que virar la pared. Otros adoran el carro, otros adoran el Facebook, en fin, o sea, de ese tema, hermanos, vamos a hablar, ya no nos alcanzó más, vamos a hablar el próximo martes a esta misma hora y por este mismo canal. Sí. Pastor, cada cristiano nos dejamos llevar por cosas de este mundo, pero tenemos que aprender a salir de esto, porque si nosotros dejamos llevar por las cosas de este mundo, ya sea material o lo que sea, nos alejamos de la presencia de Dios y ahí es cuando comienza nuestra vida a desfallecer en la vida espiritual y tenemos poca importancia en los caminos de Dios y podemos alejarnos. Y hasta incluso si perdemos la vida esta noche, si no estamos bien con Dios, podemos perder hasta la salvación. Mis hermanos, entonces que estemos atentos. Por favor, estudien el material, los materiales que estoy mandando. Y todas estas fotos que les indico, pues yo ya les voy a enviar también. Y archiven. Hoy hay la facilidad de la nube. Si tiene Hotmail, les dan 5 gigas. Si tiene Gmail, tiene 15 gigas. Y ahí puede armar carpetitas y poner estudio de Eclesiastés y pone ahí el material. Y algún rato que tenga que exponer, ya tiene material. Esa es la idea, hermanos. ¿Sí? Pastor, gracias. No, una cosita. Yo me perdí el estudio de los reyes por situaciones personales. Estuve ya revisando los grabados en YouTube, pero hay unos materiales que he enviado, no sé si me puede ayudar enviando a mi correo, aunque sea para poder entender esto, necesito también leer lo que es Reyes. Verán. ¿Qué sería? Sí, sé cómo. Sí, ya voy a enviar. Y si alguien más quiere, me avisa. Aquí estoy en el internet, ¿no? Si ven la página y voy a YouTube. Y ahí, bueno, estoy en mi página, pero bueno. La página, bueno, a ver, veamos. Los Reyes de Israel, Iglesia Santísima Fe. Ya le busqué, miren. Entonces me voy al canal de la iglesia. Y ahí en listas. Y ahorita me sale así. Y aquí está de los Reyes de Israel. Están todita son 12 videos. Sí, lo que me refería es, por ejemplo, si hay material. Sí. Por ejemplo, en el primer texto, en el primero que he grabado, yo veo que han estado estudiando sobre, ustedes mandan un cuadro de estudio bíblico. Ajá. En 14 días, creo que eso, en 14 temas, algo así. Ah, 14 sí, días. sí, todos esos materiales. Yo tuve que pasar a un texto, pero si usted me envía tal vez en PDF, y me facilita, a eso me refería, materiales. Sí. De ahí el de voy a video mandar, estoy viendo. pastor. Sí, gracias. Sí, le voy a mandar. Entonces ahí cuando estoy desanimado, yo veo un video mío y ya me tranquilizo. Dios ha ido Voy a cerrar. Bueno, mis hermanos. ¿Qué más? Decirles que estén atentos al WhatsApp, los mensajes. Voy a enviarles los versos claves en frases dibujadas y también para compartir, para el archivo. Y recuerden, hermanos, que es martes y jueves este tiempo, ¿no? De 8 a 9:30. Y va a durar un mes. Ya no es para toda la vida, no. Es solamente un mes. Entonces, de esa manera, pues usted estudie y así también como el pastor ha leído, es bueno, o sea, es bueno
ver qué opinan otros, qué piensan y hacer preguntas. ¿Sí? Ya, ¿qué pastor. más? Ya, entonces, nada más. Sí. Lo que le pedí, darme enviando con el pastor Germán, pastor, por favor. Sí, ya le llamo mañana y ahí le pregunto si que va a ir esta semana. O ahorita le pregunto, ¿va a ir la otra semana, pastor? Mañana me voy. Ah, mañana. Ya, Sí. Ya. O el sábado a lo más tarde. Tal vez vaya el sábado porque ya no alcancé para irme. Quería irme mañana mismo. Ah, ya. Sábado no puedo irme. Okay. Pero está caro el llevar encomiendas. Sí. La gasolina está carísima, hermano. La gasolina está cara. Está 2.20. 2.18. 2.20. Yo a mí me llega a 2.20. Sí, está cara. No, yo puedo decir lo mismo. Pero ahí hablamos, pastor. Bueno, hermanitos, un gusto por este Una bromita tiempo. para reírnos un poco. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen fin de semana. Tan solo puedes decirles que estén orando. El domingo 25 vamos a tener una actividad de evangelismo. Vamos a salir a repartir comida, un refrigerio para la gente migrante y también para gente que necesite para evangelizar. Entonces, un tiempo, hermanos, que estamos organizando. ¿Sí? Nada más, mis hermanitos. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar para despedirnos. Bienvenida. Amén. Vamos a orar y entonces, por favor, hermana Gracielita, diríjanos en oración. Amén, pastor. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo. Esperando ser como Salomón, pedirle a nuestro Padre que nos llene de sabiduría para poder enfrentar siempre las cosas que vienen y también para poder aprender más de Él, porque siempre nos deja esa enseñanza. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa noche que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú nos permites aprender por este medio, Papito Dios. Gracias, Señor, porque estás pendiente de cada uno de tus hijos y nos has perdonado, Papito Santo. Derramaste tu preciosa sangre en la cruz para perdonar cada pecado que cometemos. Gracias, Papito Santo, por las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros y por mantenernos firmes en tu camino, mi Señor, de una u otra manera, trabajando en tu obra, mi Señor. Gracias, Papito Santo, por esta noche, por haber recibido esta clase. Y te pedimos que bendigas el resto de la noche a cada uno de tus hijos y que el día de mañana podamos levantarnos con ganas de trabajar, con fuerza para seguir adelante. Un buen fin de semana a todos los hermanos y bendícelos, Papito Santo, en los hogares donde esta noche pudo llegar esta enseñanza. Te agradecemos siempre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden prender la cámara, hermanos, para tomarles la foto, por favor? Para despedirnos de ahí. La fotito, por favor. No me peiné. Ya. Tatiana. Muy bien ahí. Están dos estadounidenses ahí. A ver la foto, sonrían, por favor. ¿La del chavo o la mía? Ahí están bien. Ya, mis hermanos, el Señor les bendiga, un gusto. Amén, bendiciones para todos. Gracias, hermanos, un gusto con todos, buenas noches. Amén. Dios los bendiga.